Cuba está preparada para enfrentar momentos difíciles con reelección o sin reelección. Tengan por seguro que nosotros ni nos vamos a rendir, ni nos vamos a dejar mancillar, ni nos vamos a arrodillar. Y por otra parte, nosotros seguimos insistiendo en que nosotros estamos abiertos al diálogo con los Estados Unidos, que nosotros defendemos que podemos tener una relación civilizada, como expresó el general de ejército Raúl Castro Ruz, una relación civilizada con los Estados Unidos, que además es un país vecino, pero tiene que ser sobre la base de iguales. Sobre la base de igual o de igualdad. Bueno, tenemos a Wilfredo Cancio. Gracias, Wilfredo, periodista de Cibercuba. ¿Ciber o Cybercuba? Cibercuba. Cibercuba. Y al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Doctor Sánchez Berzaín, se anuncia el rompimiento de relaciones entre Bolivia y Cuba. ¿Qué pasó ahí? Se produjo el rompimiento de relaciones porque el gobierno de Bolivia entendió que no es posible mantener relaciones con un régimen de delincuencia organizada que conspira, que realiza sedición y que tiene como embajador un agente del G2 cubano que es Rafael El Gallo Zamora, que ahora tiene que dejar el país. Porque hay que terminar con la simulación de que un régimen criminal aparezca como interlocutor internacional y a partir de eso conspire y atente contra las democracias como lo ha hecho en Ecuador, como lo ha hecho en Chile, como lo quiere hacer en Bolivia y como lo está intentando en Colombia. O sea, hay que seguir el ejemplo de Bolivia para terminar con la simulación internacional y señalar a Cuba como es. Conspiración, crimen, narcotráfico, terrorismo, y con ese tipo de gente no se puede tener relaciones. Wilfredo Cancio, la antesala de este rompimiento fue la auditoría que se le ha hecho al programa de intercambio de médicos, el programa de médicos de Cuba, y empezaron con pesos y centavos. Bueno, yo creo que Cuba hizo un mal cálculo, es decir, se le movió todo el piso en el hemisferio occidental, o sea, en América, perdieron los contratos en Brasil, perdieron contratos en Honduras, perdieron la misión médica en Ecuador y perdieron, por supuesto, desde que salió Evo del poder, pues, o empezó la crisis antes que Evo saliera del poder, ante la renuncia, pues se han destapado varias cajas de falsos médicos, falsos títulos, falsa cooperación. Y yo creo que el cálculo lo hizo mal ya finalmente el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que empezó a insultar a la presidenta en funciones como una golpista. Ya ha habido otras manifestaciones hablando autoproclamada. Autoproclamada. Entonces yo creo que a veces Cuba no se da cuenta que cambió la atmósfera política en el continente y que no puede seguir insultando a la gente. Vamos a escuchar cómo anunció el canciller Núñez de Bolivia el rompimiento de relaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública nacional e internacional que ha tomado la decisión de a partir de la fecha suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. Antes ya habían roto con Venezuela, con la Venezuela de Maduro. Sí, es que es el tema del crimen organizado. A ver, lo que hace la presidenta interina de Bolivia hace 2 días es poner en evidencia un conjunto de crímenes del castrismo. Trata de personas, esclavitud en el siglo XXI y tráfico a través del sistema de médicos e internacionalistas, diciéndole que han robado a Bolivia más de 140 millones de dólares en el régimen de Evo Morales. Y contestan con insultos. Entonces, lo que corresponde es decirles a los ladrones, váyanse. Y eso es lo que ha sucedido hoy día. Y yo quiero volver a la columna que escribí esta semana. Hay que sincerar la política exterior de las democracias en la América Latina. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden tratar como un Estado igual a Cuba, que está haciendo sedición, conspiración, terrorismo, narcotráfico, que es la cabeza del crimen organizado. Y yo creo que ejemplo es Bolivia y es un buen ejemplo.
Yo creo que es Vamos. importante, Oscar, decir que la Embajada de Bolivia era un centro operativo. Ahí está, han sido Gallo Zamora. oficiales de inteligencia como Rafael Dauzá estuvo antes que ahora Carlos El Gallo Zamora. Es decir, y evidentemente era un centro de los operativos que tenía la inteligencia cubana en Latinoamérica. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta de Bolivia. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1.040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9.000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. Un robo del gobierno cubano de esos dólares. Hablando de divisas y de fuentes de ingresos, hay un trabajo tuyo de la Western Union que considera entregar en dólares las remesas enviadas a Cuba. ¿No era así antes? ¿Cuál es la diferencia ahora? Se entregaban en CUC desde el año 2004, que fue un invento de Fidel Castro. Lo que está a propuesta del Banco Central de Cuba, lo que se propone ahora, recuerda que esto hay que ir un poquito atrás. Es decir, Estados Unidos anunció el corte de las remesas a $1.000 trimestrales por familiares y prohibió las donaciones de ciudadanos estadounidenses a personas dentro de Cuba. Cuba respondió con la creación de las tiendas, pero la creación de las 77 tiendas, que es para recaudar divisas, básicamente dólares, implicaban la depauperación del CUC. Y evidentemente ha habido una caída total del CUC. Cuba está desesperadamente buscando dólares y ahora el Western Union podría empezar, y esto se va a decidir la próxima semana, esas remesas que venía entregando en CUC con un 10% de gravamen a las personas que las envían, entregarlos en dólares, porque evidentemente el CUC se va del juego. Se va del juego ante esa carencia. ¿Qué pasa si colapsa el gobierno de Maduro? ¿Qué le va a pasar a Cuba? Una sola evidencia. Cuba está tratando de mentirle al mundo que atraviesa su periodo especial final. Este periodo que atraviesa Cuba este momento es peor que el de la década de los 90 y está tratando de disimularlo. Todo lo que hace la propaganda castrista es decir, esto no es un periodo especial. Y es mentira, este es el periodo especial final porque están con una crisis económica, están totalmente constreñidos por la pérdida de su principal colonia, que es Venezuela, y están en evidencia como ejecutores de los 3 crímenes internacionales más graves: terrorismo, narcotráfico y presión migratoria. Y sin Fidel Castro, bueno, que ya cruzó la laguna Estigia. Y yo creo que se ha ido también cayendo el velo a las misiones internacionalistas de salud y entonces todo el mundo está más claro que es tráfico de personas, que es además explotación de trabajo esclavo y por todo lo que ha significado. Delincuencia organizada, Oscar, porque el anexo 2 de la Convención de Palermo tipifica ese sistema esclavista como un crimen de lesa humanidad y lo practica Cuba con la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud y de los regímenes criminales de Evo Morales, de Chávez, de Maduro, de Correa en el Ecuador en su momento y de Ortega en Nicaragua. Si lo pegan contra la pared y se produce el fin de esa subvención venezolana, para llamarlo de alguna forma, a Cuba, ¿responde con otra crisis migratoria para Estados Unidos? No creo que pueda haber responder con una crisis migratoria. Estados Unidos la advirtió desde el año... Desde Bush. Desde el debut de mandaron una nota que iba a ser entendido como un crimen de guerra. Y eso terminó en el fusilamiento de 3 afrocubanos que venían en la lancha justamente para dar un escarmiento e impedir que se produjera una situación igual que el 94. La crisis migratoria ya la están empujando en la frontera sur, ellos son los autores de eso. Sobre la Florida no hay más crisis. Bueno, gracias por venir y estaremos expectantes con este acontecer noticioso plurinacional. No, democrático. Democrático.